Lo mío no es una conferencia, sino es comentarle cómo hacemos la práctica de topografía subterránea en esta cátedra. Si toda la vida nosotros tendemos de trabajar con equipos multidisciplinarios, los agrimensores, cada uno con su parte. Nosotros lo hacemos con los alumnos de La Rioja. En su momento lo llegamos a hacer con alumnos de la carrera de la licenciatura en geología, con la cátedra de yacimiento metalífero. Y el año pasado tuvimos una experiencia muy enriquecedora. Hicimos una práctica conjunta con la cátedra de geodesia, vía de comunicación y mediciones de la Universidad de Santiago del Estero, donde contamos con 16 entre alumnos y profesores. O sea que vuelvo a repetir, lo mío no es una conferencia, sino comentarle hacemos esta práctica de la topografía subterránea, donde tenemos muchísima injerencia los ingenieros agrimensores. Aquel agrimensor del IGN dijo la georreferenciación, la importancia. Y nosotros lo que llevamos al interior de mina es ese sistema general al interior de mina, o sea, llevar las coordenadas que trabajamos en la superficie al interior de mina. Y vamos a ver al último la importancia que llevar esas coordenadas al interior de mina. Como pueden ver, hacemos un poco de historia. La explotación minera nace en la Edad de Piedra. El mineral que se extraía era el sile, el pedernal, que en sí es una roca que se lo usaba muchísimo para la construcción de las armas. Las minas más antiguas que se encontraron vestigios fueron encontradas en Inglaterra, Bélgica y Francia allá por el año 2500 a.C. Las minas, por ejemplo, cuando se explotaban minas de cobre, se cavaban en los laterales de la montaña, se la calentaba y se la enfriaba con agua y de ese modo se extraía el cobre. Posteriormente, que acá el ingeniero Soria habló muy bien de esto. En la Edad Media la minería se consolida en Europa, aunque las técnicas no se modifican en el caso de la extracción y perduran hasta la revolución industrial. A mediados del siglo XII se comienza a hablar de las obligaciones y los derechos que tienen los mineros. Y ahí aparece también esa especie de título de propiedad que lo dijo muy bien el ingeniero Soria, con el ingeniero Bebacua y la gente de minería de La Rioja y de Catamarca. Pero para entender un poco del tema, no voy a salir de la parte de filmación. Tenemos que conocer algunos conceptos fundamentales para entender mucho mejor. Ahí le dice la primera filmina que es un mineral. El mineral es una sustancia natural, inorgánica, de una composición sólida, de una estructura química definida, y que se produce por un proceso geológico y no tiene vida. Al mineral lo pueden encontrar separado o lo pueden encontrar mezclado con otros minerales que después tiene que triturarse para podérselo sacar. ¿Cómo se le extrae el mineral? De dos formas. Se lo puede extraer en forma superficial, como tiene la imagen de abajo, o lo pueden extraer en forma subterránea. Esto que tienen acá, los emprendimientos más grandes que tuvo la provincia de Catamarca, que fue bajo la Lumbrera, que se trajo de esta forma ese pozo, que es un tronco invertido,
que se denomina open pin. Los minerales cuando están, como se llama, a una cierta distancia del suelo, se lo extrae en forma superficial. Y la topografía que se aplica es la misma que nosotros aplicamos en la superficie. Cambia, perdón, nos fuimos, cambia muchísimo cuando la explotación se hace a nivel subterráneo. Y ahí debemos tener los ingenieros agrimensores, para trasladar nuestras coordenadas que tenemos en superficie e interior de mina. Y lo vamos a ver por qué. Esto también habló el ingeniero Osorio, que los criaderos, los yacimientos llamados también criaderos, tenemos los yacimientos de combustible, a donde tenemos la hulla, el lignito, el petróleo, los yacimientos metalíferos y los yacimientos de sales. Los trabajos que dan lugar a la minería en orden cronológico son los trabajos de acceso, de preparación y de... Acá debemos tener en cuenta algunos factores. Cuando trabajamos en interior de mina, carecemos de iluminación. A una mina se introduce tres servicios, que son la energía eléctrica, el agua para las perforadoras y el oxígeno para realimentar cuando se están trabajando los mineros. Bien, otras cosas que tenemos que tener muchísimo en cuenta: cuando se trabaja a una mina, se puede acceder por pozos verticales o por galerías que ladera de un cerro. Cuando son estas galerías, son muy sinuosas, son muy estrechas, o sea que tenemos que tener en cuenta eso. Tenemos que tener en cuenta además los puntos topográficos. Se nos materializa en el techo, que ya lo vamos a ver en una filmina más adelante, o en el costado lateral de las paredes. También tenemos que tener en cuenta que cuando en alguna mina podemos tener gases nocivos, se da en muchos casos el yacimiento de carbón. También tenemos que tener en cuenta cuando se hace una galería, se llega hasta un cierto lado y después para prolongar la poligonal subterránea, estos puntos pueden, ya sea a dónde están, pueden subir variación de la posición del punto por el empuje de la corteza terrestre, porque es como si nosotros nos cortaran un brazo y necesitamos cierto tiempo para que lo mismo tenga una cierta estabilidad. Bueno, esto es lo que le decía. Bueno, vamos a hablar un poquito de esto. La iluminación, le decía que carecemos cuando trabajamos en interior de mina. Tenemos que usar iluminación artificial. En el caso de la temperatura, aumenta 1 grado cada 33 metros. O sea que a medida que penetramos a la mina, vamos teniendo mucho más calor. La presión atmosférica varía también enormemente. 9 milímetros cada 100 metros. Si nosotros nos acordamos de la nivelación clásica, la barométrica era la menos precisa, o sea que en el interior de mina no la podríamos utilizar. La humedad es algo que hay que tener muy en cuenta cuando hacemos ¿cómo se llama? Las poligonales subterráneas, porque se mete humedad adentro y se produce un aire que nos cuesta respirar. Y el otro factor que tenemos que tener en cuenta es el polvo, debido a las voladuras. Hay un polvo que se mueve en el interior de mina y que no nos permite respirar adecuadamente. Bueno, ya hablé de los gases nocivos.
En una mina, como le decía, se puede acceder por un pozo, la planificación de una mina, se puede acceder por pozos verticales o por galería. Y otra de las labores mineras que tenemos son la rampa y la chimenea. Las rampas son aquellas labores mineras que usan para unir dos niveles. Y la rampa tiene la finalidad para transportar las máquinas mineras y tiene una pendiente muy pronunciada que va del 12 al 15%. La otra labor minera son las chimeneas. La chimenea tiene dos funciones, la de ventilación o para transportar material de un nivel superior a un nivel inferior. O sea, siempre el mineral se lo saca por el nivel más inferior de un emprendimiento minero. Tenemos que tener cuidado muchísimo. En todos estos, como se llama, labores mineras, trabaja directamente el ingeniero agrimensor. En caso de las chimeneas, se construye de abajo hacia arriba, o sea, como ingeniero agrimensor nos va a dar el punto de arranque y el punto final a donde debemos llegar con la chimenea. La función, debemos tener en cuenta la construcción de una chimenea, que la chimenea no se puede desviar de un ángulo mayor a 55 grados, porque si la hacemos más inclinada, como se baja material de un nivel superior a un inferior, se va a atacar la chimenea. Acá lo tengo el colega Montivero, que tiene mucha experiencia sobre esto. En tanto en perforaciones, que trabajó mucho en minería y como una empresa contratista en una mina que tenemos acá en Catamarca que se denomina Farallón Negro. La topografía subterránea lo realizamos nosotros como ingenieros agrimensores en dos campos, en la minería y las obras de ingeniería. La obra de ingeniería es los túneles, que no vamos a hablar en este caso porque necesitaríamos un tiempo bastante a hablar sobre esto. Vamos a hablar de la minería. Vamos a ver cómo trasladamos nuestro sistema ese de referencia que estamos trabajando en la superficie al interior de mina. Es decir, cómo traslado mi vinculación exterior adentro de la mina. Primero veamos cómo materializamos, yo les dije hace un momento, cómo materializamos los puntos topográficos. Los puntos topográficos se los puedo materializar en el techo, en este caso de la galería. Como las galerías son muy quebradas, cada vez que hay un quiebre, pedimos al perforista que haga un orificio de 5 o 10 centímetros, cortamos una estaca y la incrustamos inferior, le colocamos un ganchito, porque antes se estacionaba, ya vamos a ver más adelante, como una plomada física colgada desde el techo, y lo que aprendieron en Topo Doc, centrar y calar el aparato con una plomada, se acabó todos los principios que nos enseñaron. Hoy en día, de una mina en el norte de Santa Cruz, se materializa con este tipo de puntos en los laterales de la galería, con este triángulo, donde el punto topográfico está en el vértice superior del triángulo y abajo va la denominación del punto. Entonces, si nosotros se coloca la mayor cantidad de puntos a ambos laterales de la galería, nosotros con tener 4 puntos de coordenadas conocidas, nosotros nos estacionamos con nuestra estación total o con nuestro sistema líder terrestre, tomamos la altura del aparato y le apuntamos a los 4 puntos de coordenadas conocidas, automáticamente la estación se da las coordenadas en el sistema que ya venimos trabajando. ¿Cuál es la desventaja
que tiene el señalamiento de estos puntos en los laterales de la galería? Es porque las galerías son muy estrechas. Andan máquinas mineras, o sea, cuando quieran destruir la marca esa, o si no, cuando tenemos ese polvo junto con la humedad, se forma una capa abrasiva que lo va a cubrir al punto y lo vamos a perder. Por eso se coloca la mayoría de puntos marcados sobre los laterales. Acá quiero ver, mire cómo se mueve cuando, en la época yo vengo con esa escuela, yo tengo un ingeniero en mina, yo antes era docente, comencé mi docencia como en la ingeniería de mina, y vengo de esa escuela donde central el aparato con una plomada física colgada desde arriba. El ingeniero Montevero tiene que haberla hecho. La plomada física hace un péndulo. Primero tiene que poner el trípode, poner el agujero de donde colocan la estación total o el teodolito más o menos. Después saca la asa del trípode de la estación total, poner el anteojo a 90 grados y tratar que, ¿cómo se llama? Y bajar la plomada en la intersección del eje horizontal con la colimación. Pero esto se está moviendo con un péndulo, o sea que usted tiene que tocarla con el dedo, tratar de quedar quita la plomada. Logrado esto, van a calar y se les volvió a correr todo boles de vuelta. Hay que hacer reiterados procesos para poder centrar y calar el aparato. Acá pueden ver en la siguiente también es el mismo. Miren cómo se mueve en este video y ve cómo el topógrafo la para con la mano para lograr. O sea que el centrado es casi medio imposible hacerlo. O sea que se dejó de usar este método por esos inconvenientes que tenemos. Eh, Veamos la otra filmina, el otro video. No creo que salga el sonido, pero lo trato de explicar después. A poder haber visto que yo sigo insistiendo como docente, la mejor señalización está en el techo. Entonces, ¿cómo lo bajamos al punto, al piso de galería? Ustedes me habrán pensado, ¿por qué no lo marco en el piso de la galería? Porque cuando transitan, ya sea los mineros, la máquina minera, o tenemos barro por la humedad, por un montón, lo vamos a perder al punto topográfico. Entonces, por eso lo materializamos al costado y arriba. Ahí vieron cómo con un bastón bien centrado lo bajo al punto hacia abajo, coloco que nosotros en geodesia, en Catamarca, tenemos eso que le decimos sapo para colocar la mira geodésica, que constantemente lo puedo materializar en el piso de la galería. Y la otra parte del video muestra colgando una plomada láser de muchísima presión, con un láser se lo baja al punto hacia abajo y se trabaja de esa forma. Tienen que tener en cuenta, no los agrimensores, porque ellos lo saben, porque en la parte de topografía subterránea nosotros trabajamos con poligonales que no tienen ningún contralor.
nos podemos ir al diablo si no tenemos la precaución en el centrado y el apunte a donde realizamos las mediciones. Ahí vieron, pueden ver en la filmina, cómo se pueden dar el caso de los minerales, a donde salen mezclados, por ejemplo, el cuarzo, el feldspato y la mica. Voy a hablar de la florita. ¿Por qué voy a hablar de la florita? Que es un mineral donde nosotros hacemos la práctica. La florita es un fluoruro de calcio, que es una piedra preciosa. Nosotros en Catamarca la tenemos. La piedra preciosa que tenemos en Catamarca, que es la yodocrosita, que se explota en las minas Capillita, que no lo conozco y que también, donde no es muy buena, no hay ningún colega que ha trabajado ahí, donde no es muy buena la topografía. Eh, Además, la florita tiene, además de ser una piedra preciosa colisionada por los coleccionistas, se la usa para la fabricación del hierro y del acero. Y de un ácido no me sale el nombre. Todavía la mina esta está pagando sus canos, porque estas minas nosotros en Catamarca tenemos 3 o 4. Esta ya la vamos a ver más adelante. Se la siguen pagando, bueno, se dejaron de ser minas aprovechables cuando se pararon la fábrica de fundición de Mina Aguilar y la de Buenos Aires. Se deja de utilizar estos minerales, este mineral en la fabricación, como se llama, del hierro y del acero. Vamos puntualmente a lo que hacemos nosotros con los chicos en Catamarca y La Rioja. La práctica que deben hacer, más apunto a lo de Catamarca. Y acá, como nosotros sabemos que estamos en la enseñanza de la ingeniería por competencia, yo que una bolilla de esta lo damos por competencia. O sea, nosotros los alumnos en Catamarca les damos todo el material bibliográfico para que estudien la teoría y cómo deben desarrollar el práctico. Y después viene la evaluación por competencias. Por lo menos estamos aplicando una forma como debe darse la ingeniería. Bien, en esta filmina pueden ver, esta es la provincia de Catamarca. La mina está acá, en esta parte. No, no recuerdo los kilometrajes, pero está bastante cerca, donde debemos subir una cuesta bastante pronunciada que se denomina Cuesta del Portezuelo. Acá quiero, si bien no me ayuda muy mucho por la luz, pero recuerda lo que dijo el ingeniero Soria al hablar de las pertenencias, que las pertenencias seguían la dirección de la longitud y la latitud. Mira acá, la mina tiene 2 pertenencias, una grande y una chiquita, y están en otra dirección. Eran en la mina muy vieja. Y como decía acá el ingeniero cuando habló del Pógar, que es que es como sea un proyecto, pues así la parte de asistencia minero que se cubrió con ese marco de apoyo que tenemos puntos en todo el país. Las pertenencias tomaban esa dimensión. Si bien no me ayuda la filmina, pero acá se lo podía hablar la beta superficial, y tienen una galería acá y una galería acá. Nosotros, como práctica para los estudiantes, ellos tienen que buscar ver cómo vinculan el exterior al interior de mina. Cercano tenemos un punto PAMA 08149 y la cátedra le entrega otro punto de coordenadas conocidas. Entonces, con esos 2 puntos, el estudiante tiene que introducirse en el sistema
o llevar el sistema de referencia general al interior de mina. Voy a mostrar, ahí está la boca del túnel de la galería, como usted ve, es una galería, una mina muy pequeña, van a ver, y se da muchísimo en Catamarca, son muy bajas. Y otro que hacemos mucho hincapié, el tema de los elementos de seguridad de los estudiantes. El estudiante, para ir a esta práctica, tiene que ir con sus botines correspondientes y con el casco correspondiente, porque a veces la galería está arriba de la cabeza. Cuando se hizo el proyecto PASMA, que bien acá lo mencionó el agrimensor Simbarro, y se colocó ese marco de referencia de 1.700 chiroles de punto en el país. Además, se contrataron a profesionales para que el estudiante lo tiene que buscar, ver el expediente en la dirección de mina. Acá está el ingeniero Yapura por algún lado, que nos tiene que aguantarnos para sacarnos la información de ahí. Y sacan el plano de mina, que ya están corregidos con el sistema, y ahí la pueden ver a la mina, perdón, al plano, con las dos pertenencias, las medidas angulares, las medidas lineales. Bueno, ya hablaron también todo lo que me pedieron, cómo lo señalizaron, cómo los puntos. Creo que el ingeniero Marcial le dijo, antes se lo señalizaba con un caño de PVC y se colocaba las dos aletas que daban la dirección a donde estaban los próximos mojones. Ahora se coloca un caño metálico, ahora se coloca un caño de PVC con la placa identificatoria del vértice. ¿Por qué? Mire, yo tuve una experiencia que cuando más yo me recibí, uno de los primeros trabajos que logré antes del año, hace seis mensuras de mina en el Salar del Hombre Muerto. Y los vértices se materializaban con caños, como se llama, de hierro, hormigonados. Nosotros íbamos al Salar, bueno, acá hay varios que lo conocen el Salar. Cuando estaba en su momento, estaba la sal y se forman unas costras, y si no van con botines, sonaron los tobillos, ¿no? Quedaba sin tobillo. Pero el drama que conté lo materializabas al punto y lo empezaba a acabar. Hacía 10, 15 centímetros y ya te dabas con el agua. Nada te servía poner el caño ahí, se iba a oxidar con el tiempo y vos lo movías y quedaba así el caño. Una anécdota, nada más. Decía como agrimensor, como ve. Bueno, ya hablé cómo era el tema de la georreferenciación. Ahí lo ven a un chico trabajando, el reconocimiento todo del punto. Todo el trabajo de los alumnos lo tiene que hacerlo solo. Nosotros lo supervisamos como lo realiza el trabajo. Perdón, Carly. Voy a tratar de seguir más rápido. Bueno, ahí van viendo cómo van vinculando, cómo se introduce en el interior de minas con la poligonal. Voy a tratar de ser breve porque quiero, ahí pueden ver qué pendiente tiene el terreno y la vegetación agreste por la zona donde trabajamos. Ahí pueden ver otra galería secundaria que medida posible por el alto que tiene la misma. Acá ven a un estudiante de geología tomando un rumbo de una veta y puede ver en la última estación de los chicos a donde termina la galería, y en esa parte tenemos una chimenea que es un gran desafío que tenemos para adelante medirla. Me voy a apurar un poquito. Bueno, de ahí vienen los trabajos de gabinete, de todos los planos que vienen, el cálculo del volumen a partir de los perfiles.
Y por último hacemos generar a los estudiantes un modelo digital de la galería. Es un consejo, nosotros que acá estamos, varios docentes, para nosotros es fundamental la AutoCAD en 3 dimensiones para que puedan generar este modelo que podría tranquilamente calcular el volumen de la galería a partir de estos modelos. No quiero irme, justo mi amigo Carlos de Tucumán me preguntó sobre esto. ¿Quién no se acuerda lo que pasó en la mina San José en Chile el 2010? Esta mina se encuentra a 30 kilómetros de Copiapó, una mina muy rica en hierro y en cobre, donde un agosto, si no me equivoco, 5 de agosto de 2010, quedaron atrapados 33 mineros ahí adentro, a una profundidad alrededor de 700 metros hacia abajo. En primer momento no me acuerdo el nombre del presidente, quería darlo ya por muerto a los mineros, pero la presión que tuvo de los familiares de los mineros y de la gente de Chile hizo un movimiento de maquinaria de todo el país. Y yo me acuerdo que también me encantó porque yo era docente, yo no me acuerdo si era docente de ingeniería en agrimensura, pero si era de mina, le escuché hablar al encargado y habló de él de cartografía no muy buena de la mina. Ellos bajaban por esta rampa, así, en Sisa. Bajaban con un camión, yo quiero suponer un camión, un Unimog, pero ya la verdad de camión, ya como se llama, la inclinación de la rampa no era tan pronunciada. Entonces, para que vean ustedes la importancia que tendría que tener la topografía de la mina, porque ellos sabían que estaba en la parte inferior y acá tenían un refugio. En ese refugio ustedes tienen alimentación por 3 meses, 3 días, tienen medicamentos, otras cosas, zonas de auxilio. Esos refugios sirven para estos acontecimientos o para cuando el ingeniero de mina se pueda refugiar cuando se hacen las explosiones, las voladuras. Entonces, ellos tenían unas coordenadas de refugio, sabían que estaban esta gente acá. Además, esta mina tenía previsto un pozo vertical de evacuación y también tuvieron la mala suerte que le metieron el derrumbe y no pudieron salir. Se hicieron 8 perforaciones y la novena perforación pegó en el techo del refugio. Entonces los mineros con un papel, que lo ven a este acá, con un plástico y un papel, lo metieron en la punta del teléfono y le avisaron que estaban con vida. Y ahí comenzó todo ese trabajo, millones y millones de dólares, como se llama, se trabajó para esto. Y ahí yo quiero esto remarcarlo, la importancia que tiene la topografía en el interior de mina. Y nosotros somos los responsables como ingenieros agrimensores. Estoy en Chilecito. ¿Por qué no voy a hablar? Y que algunos, vale el tiempo, yo los colegas que traje no lo pude demostrar el cable carril. De esta mina que se terminó de construir allá en 1907, donde el yacimiento está a 4.600 metros sobre el nivel del mar y tenemos un cable carril en línea recta de 34 kilómetros. Ustedes imagínense, estamos hablando de 1905. Piensen qué instrumental habrán tenido esta gente para hacer eso. Yo llegué hasta la estación tercera, el recorrido. Yo le aconsejo a la gente, bueno, que no lo conoce, que lo hagan alguna vez, porque una obra faraónica y creo que fue una de las más grandes
de su época acá en Chilecito. Me impactó esto, cómo trasladaban la mesa de dibujo en el lomo de una mula. Pero lo que más me llegó, chicos, señores, perdón que le dije chicos, pero es que toco la alumno, el perfil longitudinal del cable carril. Eso que tiene, si bien el plano no es muy bueno, pero la tomé una foto para comentarle de ese trabajo, porque uno tiene que hacerse el interrogante. ¿Cómo se hizo? ¿Cómo hizo la topografía de esta obra faraónica? Bien, eh, Karen me está corriendo, así que le agradezco por este comentario que le puede realizar, ¿eh?